Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias, Jorge, por esta bienvenida. Gracias a todos quienes se están uniendo. Quizá yo no te pueda ver en este momento, pero Dios sí sabe que estás conectado o que te vas a conectar. Dios sí sabe, conoce tu corazón, conoce mi corazón y Él sabe cuál es nuestra necesidad. Y bueno, el día de hoy, en Sembrando Palabras de Vida, hemos traído el tema Sigo completo. Y quizá este par de palabras lo expresamos, no sé, todos en alguna etapa de nuestra vida nos hemos enfrentado a situaciones muy complejas, ¿no? Puede ser por alguna pérdida, la que fuese, ¿no? A lo mejor cuando somos niños perdimos el juguete o cuando vamos creciendo, ¿verdad? Dependiendo del valor que represente para nuestra vida, inclusive pues la pérdida de algún ser querido, ¿no? Del trabajo, de alguna pertenencia, ¿no? Por así llamarla. Puede ser de esa manera, puede ser que ya no nos sintamos tan completos cuando hemos recibido algún daño, también, ¿verdad? Decimos, es que me siento ahora vacío, sentimos que como que algo se desprendió de nosotros, como si algo nos quitara, ¿no? Cuando hemos sufrido alguna situación de sufrimiento, de bullying, ¿no? O alguna ofensa, alguna infidelidad, no sé, tantas y tantas cosas que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. O también cuando padecemos alguna situación por enfermedad, también nos sentimos como que algo nos falta, no nos sentimos tan completos como antes, ¿no? Como en el original. Imaginemos un vaso que está nuevo, ¿no? O cualquier artículo nuevo, después de que sufre alguna caída, se rompe, pues ya no está completo. Y a veces pareciera que así nosotros nos sentimos en nuestra alma, algo nos falta y no nos sentimos tan completos. No se diga con la propia edad, ¿no? Con el paso de los años sentimos que ya no tenemos la misma vitalidad, la misma fuerza, ya todo nos duele, ya tenemos que ir constantemente al médico porque ya no nos sentimos tan completos, ya nos duelen las articulaciones, hay que revisar el corazón, hay que revisar los triglicéridos, niveles en la sangre, etcétera, ¿no? Y ya no nos sentimos tan completos, pero sin embargo, vamos a ver que a través de la escritura Dios nos habla de que en Cristo nosotros hemos recuperado, y no nosotros, quien lo hizo fue nuestro Señor Jesucristo. Quiero llevarte a una parte donde dice que nosotros somos nuevas criaturas en Él. Y decir que somos nuevas es que literal volvimos a ese diseño original que Dios nos dio en Cristo. Obviamente para nuestro pensamiento, para el razonamiento, para la lógica que hay en nuestra mente, definitivamente no lo alcanzamos a comprender. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos que entender en nuestro espíritu. Dios es el que a través de nuestra relación y de nuestra comunión con Él, nuestro espíritu puede recibir esa verdad, porque en la carne, o sea, en nuestro cuerpo material, no lo vamos a entender. Es algo por un aula o una escuela en donde no lo aprendimos, pero solamente a través del espíritu es como podemos entender que somos nuevas criaturas y en Él sí estamos totalmente completos, completos y dice la escritura que él vino a buscar en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquello que tú y yo nos hace sentirnos como que vacíos, como que nos falta algo, Cristo ya lo recuperó. Cristo ya lo ganó en la cruz. Es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y por eso ahora tú y yo estamos completos. Es un proceso, sí, ¿verdad? No es así como que, bueno, pues ya.
ya lo entendí, ojalá fuera tan sencillo, pero no, requiere de un proceso, requiere de esa parte en la que tenemos que ir todos los días y viviendo esa palabra, no solamente memorizándola, sino creyéndola. Y para eso es necesaria la fe para que nosotros nos sintamos completos en las áreas de nuestra vida y acompañados de la palabra, acompañados de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra vida vamos a sentirnos completos. Dice en 2 Corintios 15:18, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Para que tú y yo nos sintamos completos, necesitamos vivir esa reconciliación. No puede ser de otra manera. Necesitamos reconciliarnos con el Padre, porque antes éramos enemigos de Dios, pero ahora en Cristo nos acercamos y esa relación que tenemos con Él. Inclusive dice en el versículo 21 de este mismo capítulo 5 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda de nuestro pecado, sí, del tuyo y del mío, porque nosotros éramos pecadores, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. Esa relación correcta solamente a través de Jesucristo la podemos tener para con el Padre, porque Él es el medio, Él es el conducto, Él es el camino. Él todos los días toca a la puerta de nuestro corazón para acercarse a nosotros y tener una relación cercana con nosotros. Y cuando nosotros en la vida cotidiana tenemos una relación con alguna persona, la vamos conociendo más, ¿cierto? Inclusive a veces nos atrevemos a decir, no, bueno, toda la vida no me alcanzaría para conocer a mi esposo, a un amigo, no sé. Sin embargo, Dios, en esa relación que tenemos con Él, lo vamos conociendo más. ¿Y por qué sería interesante conocerlo más a Él? Porque en la medida que nosotros conocemos más al Padre, vamos a entender más, nos vamos a entender más a nosotros mismos, vamos a conocernos, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces es una de las compromisos, responsabilidades o propósitos en nuestra vida, el podernos acercarnos, reconciliarnos con Él para tener esa relación cercana con nosotros. Y bueno, vamos a ver dos personajes que nos van a enseñar mucho acerca de algún sufrimiento o de algún padecimiento que presentaron en sus vidas, pero cómo estos dos personajes en esa intimidad a través del Espíritu Santo nos lleva hacia el Padre y vamos a ver una vida que seguramente hemos escuchado y es acerca de un hombre de Job, ¿no? El libro de Job nos enseña muchísimas cosas y yo creo que esta de sentirnos completos, de saber que somos completos en Él, es algo que Dios nos quiere hablar hoy en día, que en Él estamos completos. No importa, no importa la circunstancia por muy difícil que sea, ¿no? Siempre en Él vamos a estar completos. Entonces, lo que nos hace falta a ti y a mí es acercarnos al Padre. Bueno, dice en Job, capítulo 1, versículo 1, dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, como podemos ser tú y yo, ¿no? Y este hombre dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, o sea, nos describe lo que para Dios era Job. Sin embargo, dice que en los versículos más adelante, algo sucedió en el cielo, y como consecuencia o como resultado, Job dice que sus hijos y sus hijas vivieron una situación complicada por un viento muy fuerte, por un gran viento que se presentó y murieron. Quizás tú y yo, digamos, nuestro primer pensamiento sea queja, ¿por qué yo? ¿Por qué? Si soy tan perfecto y tan recto, ¿no? Quizá Job así lo dijo,
Quizá tú y yo en algún momento decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Yo no me meto con nadie, soy buena persona, no hablo mal de nadie, no sé, muchas cosas así que decimos, ¿no? Expresamos. Sin embargo, vamos a seguir con la historia de Job. Dice que también, bueno, todo su ganado, bueyes, asnas, sus criados, eh, los mataron, así como también a sus pastores, a sus ovejas, ellos fueron atravesados o pasaron por un fuego que los consumió. Sus camellos, bueno, se los llevaron. Y no solamente eso, también nos habla la escritura que él fue herido, sí, que fue herido con una sarna, con una enfermedad muy maligna, eh, y nos dice que desde la planta de sus pies hasta su cabeza, hasta la coronilla, dice que tenía esta enfermedad. Y bueno, quizá tú y yo, pues no hemos tenido una situación así, ¿no? Pues tan complicada, tan difícil de Job. Y bueno, nos habla la historia que lo visitaron algunos amigos, le dijeron, oye, ¿qué hiciste? Seguramente algo malo hiciste y por eso se te vino estas consecuencias por tus actos, etcétera, ¿no? Pero bueno, el punto es que hay una parte de Job, ya hasta el capítulo 19, o sea, ya se recorrieron 18 capítulos, pero fíjate, él expresa estas palabras y yo creo que en medio de su dolor, en medio de toda esa circunstancia que le rodeaba, que vivía cada día, que su alma reclamaba, ¿no? ¿Qué hice? ¿Por qué me pasó esto a mí? Eh, bueno, Job expresa estas palabras, dice, pero, pero en cuanto a mí, dice Job, sé que mi redentor vive y un día, por fin, estará sobre la tierra. Estamos hablando de un libro muchísimos años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él expresa eso. Él expresa que él sabe y sabe que él tiene un redentor, como lo tenemos tú y yo. Y lo importante es que aun cuando Job, todavía nuestro Señor Jesucristo, no había llegado, no había nacido y se había hecho hombre como tú y yo, eh, Job expresa estas palabras. Yo creo que son unas palabras de gran bendición por parte de Dios para su corazón. Él se quejó o expresó, bueno, ¿por qué me pasa esto? Si yo me porté bien, yo pues era un hombre perfecto, temeroso de Dios, ¿por qué me pasó todo esto? Él no alcanzaba a entenderlo, como también nos puede pasar a ti y a mí, que a veces no alcanzamos a entender ciertas circunstancias. Sin embargo, él afirma esta expresión de él sabe que su redentor vive. Y, y bueno, ¿qué podemos decir? Al final hasta el capítulo 42, que es cuando termina el libro de Job, vemos la historia de Job en la que él dice, eh, antes de oídas, le dice a Dios, en ese diálogo, en esas preguntas que tenía Job hacia con Dios y que de igual manera tú y yo podemos tenerlas, esas preguntas, esas cuestiones en las que no entendemos muchas cosas que nos pasa. Él dice, antes de oída te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y no solamente eso, dice que haber entendido esto, Job, él oró por sus amigos, aquellos que le habían cuestionado, no, pues algo has de haber hecho, entraron como en juicio con él, ¿no? A ver qué hiciste, a ver no te sientas tan bueno, a ver, no es verdad tu comportamiento, ¿no? Algo oculto debes de haber hecho y que obviamente por eso te están pasando estas cosas, ¿no? Y, pero reitero, al final de este libro, cómo Dios restituye, ¿sí? Restituye, o sea, todo aquello que se le había quitado, todo aquello que había perdido, Él lo recupera. Él lo recupera y no solamente lo recupera, sino se le da más todavía.
más. Y yo creo que nuestro corazón, en gratitud de todas aquellas cosas que nos puedan estar pasando, siempre cuando tenemos nuestro corazón dispuesto a buscar a Dios, a encontrarnos con Dios, a dialogar con Dios, con nuestro Padre Celestial, porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre. Y si en ti y en mí existe esa reconciliación, es que entonces todas aquellas cosas que hemos atravesado ya quedaron atrás. Ahora somos nuevas criaturas y vienen cosas nuevas y cosas mejores para tu vida y para la mía. ¿Tú lo crees? Yo lo creo y quiero creerlo. Y para eso necesito la fe de Cristo, ¿verdad? No cualquier fe, porque a veces tenemos nuestra fe puesta en tantas cosas, pero no en Cristo. Y solamente Él y a través de Él es como nosotros podemos tener esa recompensa. De hecho, ya la tenemos, pero si tú y yo hoy no la vemos, recordemos que nuestra vida se mide por tiempos, ¿no? Por días, por meses, pero en la eternidad tú y yo ya la recuperamos. Y nosotros tenemos que guardar esa relación con Dios para que un día, tú y yo podamos ver toda esa recompensa que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz por ti y por mí. Y no porque tú y yo lo merezcamos, y no porque tú y yo seamos muy buenas personas, o porque no lo ganemos con nuestros sacrificios, no, simplemente porque Dios nos amó y envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo tengamos esas riquezas en gloria, esas bendiciones abundantes como cuando Dios creó todas las cosas y nos dio bendición antes del pecado, exactamente antes del pecado. Y bueno, quiero hablarte de otro hombre que se llama Pablo. Pablo nos habla de que pues él también padeció muchas situaciones muy complejas, no solamente también algo como alguna enfermedad o algo que le lastimaba en su propio cuerpo. En el libro de Segunda de Corintios, él le dice, les dice a esta iglesia, les dice, ¿saben qué? Yo he recibido azotes sin número. O sea, ya ni siquiera había, o sea, no contaba cuántos habían sido, ya hasta había perdido la cuenta, ¿no? Dice, además estuvo en la cárcel, en peligros de muerte, muchas veces, no unas cuantas, muchas veces. Dice que también, aparte de los azotes, y había sido azotado con varas, apedreado inclusive, dice. También vivió 3 naufragios. Dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Dice que también estuvo en muchos caminos peligrosos, ¿no? Muy a riesgo, ¿verdad? De su vida. Con peligros de ladrones, por ejemplo, peligros la misma gente también, ¿no? Peligros en muchas ciudades, en los desiertos también, peligros en el mar, por supuesto, peligros entre los falsos hermanos. Había padecido fatiga también, muchos desvelos, hambre, dice, él expresa, y sed. Muchos ayunos, frío había padecido, desnudez inclusive. Sin embargo, Pablo también nos habla, esto lo dice en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, pero, ¿sabes? Más adelante, o sea, nuevamente, más adelante, tú y yo no podemos enfrascarnos, ¿no? En lo que ahora vivimos, sino en lo que vamos a vivir. Y yo creo que cuando tú y yo podemos por un momento pensar en lo que vamos a vivir con Cristo, definitivamente viene una alegría de que Dios, siendo nuestro redentor, Él en Cristo ya tiene nuestra recompensa. Y Él desea que tú y yo vivamos en nuestro espíritu, en nuestra alma, gozando precisamente de todo esto, ¿verdad?
Oye, pero ¿cómo lo podemos hacer? Si lo que estoy viviendo es tan terrible, es una situación muy compleja, es mi salud, es en mi propio cuerpo físico que se va agotando, es el daño en mi corazón, en mi alma. Por eso tenemos que esforzarnos. Decía Pablo, no significa que ya gané todo, ¿no? Pero me sigo esforzando y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, esforzarnos y ser valientes, ¿verdad? Bueno, te decía, más adelante en el siguiente capítulo, eh, cuando Pablo también nos expresa que él padeció, dice en el versículo 7, dice que él recibió un daño y en algunas versiones dice que un aguijón en su carne. Pero bueno, ¿qué es un aguijón? Algo que lastima, algo que daña. Otras versiones dicen que es una espina lo que él tenía, como una espina, ¿no? Nosotros se nos mete una espina, hoy está, por muy pequeñita que sea y entra en nuestra piel, pues lastima, ¿no? Si algo tan pequeñito, dice, bueno, pues a mí, Pablo decía, se me ha dado este aguijón. Eh, pero algo le respondió Dios. Dice, yo ya se lo he pedido, ya se lo he pedido 3 veces al Señor. Y él le ha dicho en el versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en lo que tú y yo estamos padeciendo, ¿verdad? Podemos acercarnos a la gracia de Dios, a la gracia de Dios, porque Él se perfecciona en esa debilidad que hay en nosotros, en eso que tú y yo no podemos, en eso que tú y yo decimos, ya nos desgastó, ya es, o sea, me deshago ya, ¿no? Como una piedra cuando está toda desgastada se va haciendo más pequeñita, pareciera que así en nuestra vida padecemos, pero dice, bástate mi, mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, continúa el versículo, por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien de mis debilidades, ¿verdad? Porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que tú y yo nos sintamos completos, debemos saber que el poder de Cristo está obrando en ti y en mí. Y que a veces quisiéramos que sucediera así al instante, ya porque me urge, ya porque lo necesito ahorita, pero Dios tiene el control de nuestra vida. A través de la historia de Job podemos eh, ver cómo un hombre que antes de oídas, como nos puede suceder a ti y a mí, no, bueno, yo he escuchado que Dios ha hecho esto en muchas personas, pues sí, pero en mí pareciera que no me escuchan. Sin embargo, terminó Job diciendo que sus ojos lo veían, como pueda ser en tu vida y en la mía, que nuestros ojos así podamos ver a nuestro Padre Celestial, nuestros ojos espirituales. Los físicos va a ser muy complejo porque vivimos en la carne, pero en nuestro espíritu podemos verlo. Dice que cuando nosotros lo buscamos, Él se acerca a nosotros. Y eso es una verdad en nuestra vida, ¿no? Entonces, también en el mismo versículo que nos narra Pablo de cuando él recibió alguna situación en su cuerpo, fíjense, dice que era algo, le había sucedido esta parte, pues, tanta revelación que tenía Pablo, ¿no? Acerca de los conocimientos en el espíritu, ¿verdad? Y dice Pablo que esto le había ocurrido, pero para que se le impidiera el que él se volviera orgulloso. A veces a ti y a mí no podemos entender, queremos ser tan perfectos, queremos ser, que todo nos salga súper bien, pero por algo no nos sale todo súper bien, porque no somos superhéroes, sino más bien porque Dios está guardando nuestro corazón para que no haya en nosotros orgullo, para que nosotros no haya soberbia, para que nosotros no caigamos en pecado, sino que busquemos y que dependamos siempre de Dios. Confiados que Él es soberano, Él sabe lo que te ocurre a ti, lo que me ocurre a mí, y que Él no está ajeno a esta situación.
Entonces, bueno, quiero leerte nuevamente que tú y yo necesitamos esa reconciliación. Tú y yo estamos en completo, nos vamos a sentir completos en la medida que vivamos la reconciliación, que ha sido una obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo para tu vida y para la mía. Así es de que tú y yo sigamos completos, conociendo más de Dios, conociendo más y buscando más de su palabra. Y bueno, pues estamos llegando ya al final de este tiempo, pero no sin antes agradecerte que hayas estado con nosotros, que sigamos aprendiendo, que estemos enlazados a través de estos medios digitales que nos ayudan mucho para poder acercarnos, ¿verdad? No sabemos a qué distancia de kilómetros estamos, pero cuando buscamos a Dios nos unimos en un mismo espíritu. Así es que gracias a Dios por tu vida con propósito, por esa reconciliación que Dios sigue obrando en tu vida y en la mía. Recuerda que tenemos una próxima cita, sí, el próximo miércoles aquí en Sembrando Palabras de Vida. No te olvides, busco en ti, ¿dónde estás? No es el final. Hasta luego.